Buenos días, perdón. La verdad que es un placer estar acá presentando este libro. La verdad que decir que pasa es medio difícil en este contexto tan cambiante, ¿no? Recién lo charlábamos hace 4 o 5 meses atrás, pensábamos que la elección iba a ser de una manera y hoy por diversos motivos, algunos errores propios y otros astucia ajena, han cambiado el contexto. Lo que siempre termina una campaña es el contexto, entonces creo que hoy podemos tener quizás otra expectativa en función de lo que van a ser las elecciones de este domingo 26 de octubre. A ver, en principio, al menos para las elecciones en Tucumán, se suponía hace 4 o 5 meses que no iban a ser tan determinantes para el futuro del oficialismo local, para ver qué pasa con la oposición. A nivel nacional también parecía ser que el oficialismo la tenía un poquito más asegurada y que no iba a haber tantos cambios de expectativas. ¿Coincidís con eso? Y si es así, ¿cuáles son esos 3 o 4 factores que incidieron? Mira, yo creo que sí, coincido. Creo que el propio contexto ha ido alineando y acomodando las cosas. Creo que quizás el momento bisagra haya sido la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo, no sé si tenía quizás una desmedida intención de decir, che, vamos a ganar. Creo que una desmedida expectativa tenía. Y bueno, el resultado fue adverso y contundentemente adverso, lo cual también... 15 puntos, 14 puntos. Sí, lo cual vos decís, bueno, está bien, perdimos, pero por 3, por 4, digo, vayamos a mayo a la elección en Cava. Si bien ganó Manuel Adorni, le sacó 3 puntos al segundo. Entonces, ¿es una victoria? Sí, en un distrito realmente importante, por lo que implicaba desplazar al PRO de ese distrito, pero en líneas generales fueron 3 puntos. Entonces, si vos pensás que de las 7 elecciones que hubo, de las 10 elecciones que hubo, en 7 perdió el oficialismo, bueno, tampoco era que estaba tan asegurado todo. Me parece que también el deterioro de la situación económica, la no centralidad de la agenda, que es algo que el gobierno siempre ha mantenido desde que empezó. No pueden controlar los temas se le van de su encuadre, el encuadre lo ponen otros. Creo que han habido 3, 4 tiros abajo de la línea de flotación y el barco está con serios problemas de flotabilidad. Digo, lo de Karina ha sido importante, lo de Españolo ha sido importante, lo de Espert ha sido importante. El deterioro económico y que hoy la agenda sea lo económico y no otro tipo de encuadres que los que planteaba el gobierno también impactan. Y lo cierto es que la realidad, digo, yo hago campañas en muchos lugares del país. Cuando vos vas al territorio y hablas con la gente de a pie, digo, el que atiende el kiosco, el que pasa por la calle, sienten eso. Entonces, a veces se termina generando ese microclima de encuadres y agenda que no condicen con las prioridades y con la necesidad real que tiene la gente. Entonces, si el gobierno de alguna manera no tiene alguna especie de paliativo o política de shock para realmente contener esa problemática, va a estar realmente complicado. ¿Crees que hay un problema con la periodicidad en la que tenemos elecciones? ¿Por qué? Porque parte del oficialismo dice que estos problemas que vos acabas de mencionar surgen porque hay comicios y ellos decidieron establecer estructuras en cada una de las provincias, por ende le compitieron a los gobernadores. Entonces hay quienes plantean que si los comicios fueran cada 4 o 6 años o más espaciados, de repente habría menos posibilidades de estas tensiones inherentes a votar. No, creo que no. Digo, para mí está bien el sistema como está. Sí creo que de alguna manera tiene que haber mayor institucionalidad y la agenda eleccionaria no tiene que cooptar a la agenda de gobierno. Entonces, en época de campaña, los que hacen campaña tienen que hacer campaña y los que gobiernan tienen que gobernar. Esto es así y no creo que de alguna manera eso influya en algo. En Tucumán está difícil porque hasta el gobernador es candidato, en este caso, testimonial, y pasa lo mismo en otros territorios. Digo, eso es parte de la cultura política argentina, ¿no? De querer como revalidar, pareciera ser en cada elecciones y poner todo. Es como que no puede pasar desapercibida la elección. Mira, eso tiene que ver con el folclore argentino, tiene que ver con el folclore
de algunas provincias. Creo que Tucumán tiene un folclore político muy particular, no lo estoy criticando, es el que hay. Y si de alguna manera la ciudadanía sigue eligiendo sus representantes de la manera que lo hace en Tucumán, me parece que está bien. En el fondo, yo no soy muy partidario de las candidaturas testimoniales porque me parece que terminan de alguna manera distorsionando o rompiendo un poco el juego democrático, pero bueno, tampoco me voy a poner en contra de algunas prácticas porque son, dentro de todo, están dentro del marco de la ley y en el fondo la legitimidad sigue estando porque la gente lo sigue votando. Claro. Y yendo al libro, que si ahí lo puedes mostrar mejor para que ahí puedan ver. Me siento como un jugador que muestra, sí, muestra su producto, su raqueta de tenis en este caso, acciones para una buena comunicación en campañas electorales. Te está escuchando ahora un asesor, te está escuchando ahora un legislador, un candidato. Obviamente no puedes sintetizar el libro, pero más o menos por dónde va el espíritu y cuáles son esos consejos de decir, esto sí o sí tenés que hacerlo. Mira, el espíritu del libro tiene un espíritu muy de manual, por eso se llama manual. Es un libro eminentemente práctico. Creo que tiene todos los temas están basados en experiencia real, en experiencia de campaña, en experiencia en territorio, con lo cual casi les diría, lean todo el libro. Algunas campañas, según la escala, necesitan más recursos o más herramientas, otras campañas quizás necesitan menos recursos. Yo creo que capítulos, ¿cómo podríamos decir?, difíciles de no abordar, tienen que ver con la estrategia, con la narrativa, tiene que ver con las redes sociales, con un poco cómo estamos viendo el tema de la opinión pública y qué cosas están pasando en una sociedad que está cambiando, está fragmentada, está polarizada, está movilizada. Entonces, digo, ¿cómo hacemos para abordar mejor esas demandas y poder desde una campaña, de alguna manera, conectar con esos temas y conectar con la problemática de la gente, sobre todo? Bueno, justamente, ¿qué tanto depende de una buena estrategia en territorio y una buena estrategia en redes, esta conexión con la gente? Porcentajes hoy. Depende obviamente de dónde estés y qué tipo de candidato, pero para vos, ¿cómo está esa proporción? Mira, no te podría dar una proporción porque no sería profesional si te doy una proporción. Yo creo que las dos cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer bien. Si vos me decías hace 6, 7 años, bueno, qué sé yo, digo, el territorio probablemente era más importante. Hoy las redes sociales son estratégicas, con lo cual vos no podés subestimar tu estrategia de redes o tu política o tu campaña de redes, ¿no? Los estudios nos están diciendo que la gente pasa 4 horas y media en redes por día y se van de alguna manera informando y nutriendo de lo que le va cayendo de su escroleo, que es esa acción de ir pasando de un posteo al otro. Hay que estar. Hay que invertir, hay que profesionalizar, hay que generar contenidos de interés. Entonces, hoy no tener redes sociales o tener una campaña floja de redes sociales es tener un activo táctico en un porcentaje de menor de efectividad, ¿no? Pero con redes solo no alcanza, es decir, un like no es un voto en principio. Un like nunca es un voto, probablemente nunca sea un voto. Y en el fondo también las redes tienen esa trampa, que es un arma de doble filo, porque las redes tienen ese componente de anonimato o de no responsabilidad que el cara a cara no. Si vos te encontrás al cara a cara con el ciudadano y decís, si te tiene que decir algo fuerte, te va a decir algo fuerte y tenés que poner la otra mejilla. En cambio, en las redes, digo, hay como cierta impunidad y es como muy distorsivo lo que... Pero de alguna manera, uno también puede establecer patrones cuando hace procesos de social listening, que es analizar lo que se está diciendo en redes, y eso nos puede dar información muy interesante y nos puede dar, de alguna manera, por dónde van algunas mareas comunicacionales o algunas narrativas, o sobre todo es un muy buen predictor de temas emergentes, ¿no? ¿Cómo te imaginas el lunes que viene? Sé que imposible saberlo, pero... ¿Crees que, bueno, ya se habla de cambios en el gabinete, pero ¿crees que el horizonte, el rumbo del país va a cambiar? Que de repente el gobierno, con más diputados, con más senadores, va a poder llevar a cabo esas reformas estructurales de las que habla, o va a estar a la defensiva, parecido a lo que pasa hoy? Mira, el gobierno va a seguir estando a la defensiva en tanto y en cuanto no resuelva las problemáticas que son las problemáticas que acucian a la gente, que tiene que ver con el tema de la pobreza, el tema de el desempleo, el tema de no llegar a fin de mes. En tanto y en cuanto
el gobierno no resuelva eso rápidamente, no importa qué gabinete tengas, no importa qué cantidad de legisladores tengas, lo cual es un desafío enorme, porque van a tener que redefinir su política de gestión de manera acelerada, porque aparte la confianza se desgasta. Entonces, supongamos que al oficialismo, que es altamente probable que no le vaya como esperaba que le vaya, y que de alguna manera dice, bueno, vamos a ir por el mismo lado pero más rápido. Y la gente saca las cuentas, che, pero por el mismo lado no está yendo y yo no tengo resto para aguantar. Digo, hay mucha gente en el límite de la paciencia social y económica. Entonces, es realmente difícil, si no hay una política de shock, más allá de lo cosmético, ponele, de cambiar el gabinete o por ahí del músculo político que pueda llegar a incrementar, que aparte del piso era bajo, con lo cual va a ser todo ganancia. Me cuesta creer que si no hay un shock, realmente algo cambie. Bien, la última. Pareciera ser que antes de las elecciones las frases que se escuchan son muy parecidas respecto a lo que podría llegar a cambiar, lo decisivo que son las elecciones y problemas que son como similares, ¿no? Que son cíclicos. ¿Ves algo nuevo en esta elección respecto a otros comicios? ¿Algo que vos decís, esto sí es de nuevo de esta campaña? Mira, yo creo que nuevo no, pero sí creo que ha habido mucha cuestión vinculada a lo que es la inteligencia artificial y las herramientas de inteligencia artificial. Creo que se ha escandalizado bastante esta campaña. Hacía rato que no había una campaña tan escandalosa. Me parece que lo de Spert ha sido brutal. Sí no veo un clima de campaña. Digo, que en otros momentos sí lo veía. Sí veo una campaña sumamente nacionalizada y la agenda nacional termina de alguna manera tapando las campañas locales, y esta cuestión de la nacionalización tan fuerte que ha querido tener el oficialismo, creo que hasta algunos gobernadores hoy se están preguntando, che, ¿por qué voy con el presidente en la boleta? Han habido algunas cositas distintivas en esta campaña, pero bueno, nada, lo importante es que seguimos teniendo campaña, que seguimos votando los argentinos, y espero que con el correr del tiempo lo vayamos haciendo de manera más consciente y responsable, ¿no? También, porque una de las cosas más llamativas ha sido el ausentismo en estas campañas. Entonces, si claramente hay un ausentismo es porque la gente de alguna manera no se siente interpelada. Muchas gracias. No, por favor, yo quiero hacer un agradecimiento especial a CEP y a la Conrad Adenauer, y sobre todo a Adolfo Bottini, que es el que nos ha convocado a este evento. Así que muchas gracias a ustedes. Muy bien. Algunas claves para pensar el contexto a 5 días de las elecciones, y también para invitar a leer este manual ABC de comunicación política que se está presentando hoy en la UNSTA.